los oligosacáridos y polisacáridos son glucósidos o acetales, ¿verdad? Bueno, ¿qué son los acetales? Cuando los hemiacetales, como en el caso ayer, recordemos que cuando los azúcares, los monosacáridos, se encuentran principalmente en forma cíclica o hemiacetálica. Acuérdense que cuando están en forma cíclica se le conoce como hemiacetálica porque el carbono 1 se convierte en un acetal, ¿verdad? Es decir, en un hemiacetal va a tener el carbono 1 o el carbono anomérico de los azúcares cíclicos o en forma cíclica, pues está en esta forma. Tienen un OH y un éter unido al mismo átomo de carbono. Entonces, cuando los azúcares en forma cíclica o en forma hemiacetálica reaccionan con otros OHs, en este caso puede ser un OH, ¿verdad? O un tiol, o bueno, ahorita lo vemos. En este caso, con un OH que puede ser de otro compuesto o de la misma molécula, se convierten en acetales. Ahora el carbono va a tener dos grupos éter unidos a él. Ejemplo de esto es pues cuando un monosacárido, en este caso la D-glucopiranosa, la alfa D-glucopiranosa, es decir, está en forma hemiacetálica. Aquí está el hemiacetal, ¿verdad? El carbono unido a un OH y a un OR. Entonces, cuando los azúcares están en forma cíclica o hemiacetálica, pueden reaccionar con los OHs de otros compuestos, entre ellos los otros azúcares, ¿verdad? Para polimerizarse y formar todos los oligosacáridos y los polisacáridos. En este caso, pues se da una condensación. Aquí dos glucosas se van a unir a través del carbono 1 y el carbono 4 y se libera agua y se forma un enlace O-glucosídico en este caso. Aquí tenemos que los acetales de los carbohidratos pues se llaman glicósidos, ¿verdad? Y los glicósidos pueden ser O-glicósidos, es decir, cuando ese átomo que enlaza a ambas moléculas es un oxígeno, por haber reaccionado con un OH, ¿verdad? Pero también pueden ser N-glicósidos y S-glicósidos. Los O-glicósidos, que son los más comunes, ¿verdad? La forma hemiacetálica del monosacárido reacciona mediante carbono anomérico con el grupo alcohol que puede provenir de la misma molécula produciendo azúcares anhidros o glicosanos o de moléculas de monosacárido. Una molécula de monosacárido produciendo los oligosacáridos y polisacáridos, ¿verdad? O sea, cuando reacciona con un OH dentro de la misma molécula, forma azúcares anhidros o glicosanos. Estos son muy comunes en las reacciones de oscurecimiento, la de caramelización. Finalmente son pirólisis o descomposición de los azúcares por altas temperaturas. Entonces empiezan una serie de reacciones de deshidratación y empiezan a perder agua y se forman azúcares anhidros. Y pues lo que decíamos ahorita, ¿verdad? También si el OH es de una molécula que no es un carbohidrato, a esa otra molécula se le conoce como aglucona o aglicón, pues las moléculas quedan unidas por un enlace O-glucosídico, ¿verdad? O glicosídico también. Los N-glicósidos, pues el azúcar y la glucona se enlazan mediante átomos de nitrógeno y los S-glicósidos mediante en átomos de azufre. Entonces, los que nosotros conocemos más, pues son estos, ¿verdad? Los O-glicósidos, porque los oligosacáridos y los polisacáridos, pues son O-glicósidos. Aquí tenemos estos. La tarea 4 es dar ejemplos de O-glicósidos, N-glicósidos y S-glicósidos que se encuentran en alimentos. Y reportar la fórmula, en qué alimentos se encuentran, funciones en esos alimentos y efectos en la salud. También en el capítulo del libro de Fenema o el libro de Baduy, en la parte de toxicología también pueden encontrar algunos de estos compuestos, sobre todo los N y los S-glicósidos, que algunos de ellos pues son tóxicos, ¿verdad? Entonces ahí los pueden consultar también y en el capítulo de carbohidratos. Bueno, vamos a ver las reacciones químicas y bioquímicas de los monosacáridos, ¿verdad? Ya hasta aquí vimos las estructuras generales, algunas características. Ahora vamos a ver las principales reacciones químicas y bioquímicas de los monosacáridos que impactan, como decíamos, pueden en uno o en varios aspectos, ¿verdad?
es decir, en calidad sensorial, en aspectos de sensoriales o organolépticos, color, olor y sabor principalmente, ¿verdad? En el aspecto nutricional también, en la inocuidad y en la funcionalidad. Entonces vamos a ver ahorita. Bueno, la química de los monosacáridos pues va a estar determinada por los grupos funcionales que contienen, es decir, las reacciones químicas que puedan sufrir los monosacáridos pues van a ser aquellas que pueden, en las que pueden participar los grupos aldehído, cetona y alcohol. Y en el caso, pero imagínense cuántas reacciones pueden presentar o sufrir los aldehídos, ¿verdad? Vamos a estudiar aquellas reacciones que sufren los aldehídos contenidos, en este caso los carbohidratos o los monosacáridos, las aldosas, ¿verdad? Las cetosas y los grupos OH de estas moléculas, bajo las condiciones en las que almacenamos, procesamos, manipulamos los alimentos. Acuérdense que una cetona o un carbohidrato, un monosacárido, puede sufrir muchas reacciones, pero nos interesa revisar aquellas que se dan en los alimentos bajo las condiciones en las que se procesan y que tienen un impacto en la calidad de los alimentos, en el aspecto sensorial, nutricional, inocuidad, y la funcionalidad de los componentes. Entonces, pues el grupo funcional, ustedes ya saben, es un conjunto de átomos dentro de una molécula, ¿verdad? Que tiene un comportamiento químico característico. Bueno, ¿qué factores afectan las reacciones químicas de los monosacáridos? Como casi en todas las reacciones son los mismos factores, ¿verdad? Temperatura, pH, radiación, etcétera. Bueno, en este caso, el pH, por ejemplo, los monosacáridos son muy reactivos a pHs extremos. Son relativamente estables entre 3 y 7. Muchos de los alimentos están dentro de estos pHs, ¿verdad? La mayoría de los alimentos, pues, tienen unos pHs ácidos o cercanos al neutro. Alcalinos son muy pocos los que existen. Entonces, pues, básicamente los monosacáridos con respecto al pH no son tan reactivos, ¿verdad? Son relativamente estables. Otro factor sería la temperatura elevada, casi en todo, ¿verdad? Aunque vamos a ver que las reacciones de oscurecimiento que sufren los monosacáridos y oligosacáridos, algunas de ellas se pueden dar a temperatura ambiente, pero son muy lentas. Entonces, realmente las observamos más rápido o se aceleran a temperaturas elevadas. Agentes oxidantes también, agentes reductores son importantes. Y bueno, las reacciones químicas de los monosacáridos que vamos a revisar y que son importantes son de los siguientes tipos. Isomerizaciones, ¿se acuerdan que por eso decíamos, revisábamos el concepto de isómero, ¿verdad? Las isomerizaciones son muy comunes en los monosacáridos presentes en los alimentos bajo las condiciones en las que los procesamos, ¿verdad? Las enolizaciones, deshidratación, fragmentación, ciclación, oxidación, reducción y todas las anteriores forman parte de las reacciones de oscurecimiento o empardeamiento, que vamos a ver que las reacciones de oscurecimiento químico pueden ser por 3 mecanismos, ¿verdad? Que serían la reacción de Maillard, la caramelización y la oxidación de la vitamina C. Y hay que diferenciarlas de las reacciones de oscurecimiento bioquímico o enzimático, que son reacciones que realmente no le corresponden a los carbohidratos, no son reacciones que sufren los carbohidratos y son catalizadas por enzimas, aunque también generan compuestos que dan color, olor y sabor, pero es por otro mecanismo. Entonces, los monosacáridos y los oligosacáridos sufren reacciones de oscurecimiento químico. Ahora bien, hay enzimas, como decíamos, porque acuérdense que la materia es química y bioquímica de alimentos, y al principio decíamos que la diferencia entre una reacción química y bioquímica es que la bioquímica está catalizada por enzimas, ¿verdad? Y esas enzimas pueden estar como en forma natural en el alimento o adicionarse para el proceso. Entonces, las enzimas alimentarias que intervienen o que actúan sobre los carbohidratos son las glicosilhidrolasas o glicosidasas, que es el nombre genérico de las enzimas que actúan sobre los enlaces glucosídicos de oligo y polisacáridos, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden ser endógenas y exógenas, ¿verdad? Las endógenas, pues son aquellas que se encuentran en los alimentos
y en algunos alimentos, algunas enzimas endógenas pueden ser responsables de reacciones que mejoren o afecten negativamente la calidad del alimento. Y bueno, el control de las enzimas endógenas es complicado, dado que se encuentran en las matrices alimentarias en un rango de niveles y hay limitaciones en la forma de tratar el alimento para modular la acción de las enzimas. Y bueno, las exógenas, pues son aquellas que se obtienen de fuentes externas, plantas, animales, microorganismos, y se añaden a los alimentos para producir un cambio deseable, ¿verdad? Entonces, déjenme ver. Bueno, consideraciones, estas son consideraciones generales para el uso de enzimas exógenas en los alimentos. Sí, esto no lo vamos a revisar aquí. De todos modos, cuando hagan unas tareas sobre reacciones enzimáticas de carbohidratos, van a checar esto, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de enzimas es preferible cuando se necesita mantener condiciones suaves para preservar propiedades positivas de un alimento, ¿verdad? Los subproductos de un proceso químico son inaceptables, un proceso químico es difícil de controlar, es necesario mantener la denominación de natural, el alimento o el ingrediente es de calidad superior, un proceso químico tradicional necesita ser reemplazado o ampliando, aquí se me fue algo, se necesita especificidad de reacción. Entonces, todas estas son motivos por los que, o consideraciones de cuándo se prevé el uso de enzimas para el procesamiento de los alimentos. Bueno, en el caso de las enzimas utilizadas específicamente para carbohidratos, pues tienen varias funciones, ¿verdad? Después de las proteasas, creo que las glicosidasas son muy utilizadas. Por ejemplo, se utilizan para la producción de ingredientes alimentarios o materias primas. Vamos a revisar algunas tareas y algunos ejemplos. Se utilizan para la producción de jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Se acuerdan que decíamos que los jarabes de maíz altos en glucosa que se obtienen de la hidrólisis del almidón por efecto también de enzimas, se pueden isomerizar y convertirse en la glucosa en fructosa? También para los jarabes de glucosa, es decir, para la hidrólisis del almidón, ¿verdad? Jarabe de maíz de alto contenido en fructosa, azúcar invertido, también vamos a ver que los jarabes donde se hacen soluciones de sacarosa o de azúcar común y se hidrolizan con altas temperaturas y con enzimas y se obtienen, con enzimas y se obtienen hidrolizados que son 50% glucosa, 50% fructosa. Ese es el azúcar invertido. Se obtiene de la hidrólisis química o enzimática, pero en este caso es enzimática de la sacarosa y se obtiene una mezcla 50-50 de los monosacáridos que forman la sacarosa. Edulcorantes, vamos a ver que las maltotriosas, un montón de edulcorantes se obtienen aplicando enzimas, ¿verdad? Modificación de componentes dentro de una matriz alimentaria, por ejemplo, la estabilización de cerveza, desgomado de cítricos, ablandamiento de la corteza del pan también, se utilizan mucho las glucosidasas, ¿verdad? Mejoramiento de procesos, extracción de zumos, clarificación de zumos. Vamos a ver esto cuando revisemos, ¿por qué extracción de zumos? Acuérdense que la pared celular en los vegetales, ¿verdad? Pues tiene muchos polisacáridos, hemicelulosa, pectinas, etcétera. Entonces, muchas de las glucosidasas o enzimas que actúan sobre esos componentes, pues ayudan a la extracción de los jugos, por ejemplo, o la clarificación. Acuérdense la diferencia entre un néctar y un jugo, ¿verdad? El néctar va a contener tejido de la fruta, por ejemplo, es más espeso. Y cuando lo queremos clarificar, pues hidrolizamos. Mucho de ese tejido, pues son carbohidratos, son polisacáridos que formaban parte de la pared celular o de los tejidos de la fruta. Entonces los podemos hidrolizar y de esta forma clarificamos. Extracción de semillas oleaginosas y de frutas, filtración de bebidas. Entonces, si se fijan, son muchas las aplicaciones, control de procesos, sensores online, por ejemplo, o análisis de componentes. Vamos a ver que para la detección de glucosa en sangre o en alimentos se pueden utilizar también las enzimas para pruebas rápidas. Entonces, estas y otras, y
Estas son las principales grupos o aplicaciones que se le pueden dar a las glicosidasas en los alimentos. ¿Tienen alguna Maestra, pregunta? Sí, díganme. ¿es muy caro utilizar enzimas? Pues depende, son caras, pero ya haciendo tienen muchas ventajas, las que veíamos acá atrás, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. trabajan bajo ciertas condiciones. Sí es caro, porque pues su obtención es cara, pero son un poco más caros que un proceso químico a lo mejor, pero da muchas ventajas, son más limpias, por así decir, no da subproductos. Hay que analizar el tipo de proceso, ¿verdad? Por ejemplo, la Sí. hidrólisis del almidón se puede dar en forma química y en forma enzimática, pero al usar químicos hay que neutralizar, hay que hacer muchos, a lo mejor otros pasos. Entonces, en ocasiones, dependiendo del proceso y del producto, se prefiere el uso de enzimas. Aparte, tienen bondades, ¿verdad? Luego se pueden fijar a los soportes, se pueden reutilizar algunas. Entonces, depende del producto y del proceso, pero el uso de enzimas, pues sí es caro, ¿verdad? Y depende del tipo de enzima también y de la pureza. Por ejemplo, mande, sí, dígame. Por ejemplo, los ablandadores para carne son Ujú. enzimas. Entonces, a lo mejor nosotros las podemos comprar incluso, están en pequeñas cantidades y la actividad pues es elevada a lo mejor. Entonces, algunas se requieren pequeñas cantidades, algunas se van a adicionar al producto, como en el ejemplo de los ablandadores para la carne. Y otros van a utilizarse, se fijan a soportes y, por ejemplo, el líquido o el alimento pasa a través de ese reactor, podríamos decir, donde se encuentran las enzimas y sale el producto, pero las enzimas están ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me expliqué un poco. Sí. ¿Y se pueden volver a utilizar? Sí, sí, es lo que decíamos, que esto lo van a ver ustedes más en tecnología creo que en segundo llevan una materia sobre procesos bioquímicos, algo así. Pero sí, sí, o sea, si están fijas en un soporte, sí se pueden volver a utilizar. Y otras se adicionan al alimento, pues esas no, ¿verdad? Ni modo que cómo retirarlas. Ujú. Pero si el alimento pasa a través de un soporte donde están las enzimas y actúan sobre el alimento, pues sí, sí se podrían. Ahorita, ¿ustedes no recuerdan algún proceso donde se utilicen enzimas? Ya sea en sus áreas, por ejemplo, en el caso de Eli, tú eres ¿cuál es tu carrera, Eli? Es químico farmacobiólogo. Químico farmacobiólogo. Y en el área, yo creo que ahí es muy utilizada las enzimas, ¿verdad? O bueno, supongo que sí se utilizan para la producción de ciertos medicamentos, será, no sé. En tu carrera, algún proceso que hayan revisado donde se utilicen enzimas? En noveno semestre, pues tuve la materia de enzimología Ajá. y la doctora de enzimología nos hizo revisar artículos de justamente de fijación de enzimas, pero por ejemplo ya cuando, pues yo lo vi así como de, pues, o sea, no lo veía aplicado a mi vida, vamos a decirlo así, a la carrera profesional. Ya. Entonces, ya hasta que me puse a trabajar y hasta que Sí, estoy ahorita dije, pues, ¿cómo se puede aplicar? O sea, sí tengo sí conozco poquillo de la fijación de enzimas y todo eso, ok. pero no sé cómo, o sea, no, necesito ver un ejemplo, necesito, Sí. saber bien el ejemplo como para decir, sí, esto o Ok. acá. Y Déjenme sí buscar sabía algo. de lo de los ablandadores de carnes, de la papaína, creo se utiliza, y la Sí, sí, bromelina. sí. Sí, la Y, papaína, bromelina, la ficina, ajá, se aíslan de fuentes vegetales, de subproductos, de la cáscara de la piña, todo eso que ya no se utiliza, de las hojas de la piña, todo eso se puede aislar del subproducto, darle un valor agregado al subproducto, ¿verdad? Más que a la piña. Entonces, de toda la cáscara y todo eso se pueden purificar, aislar y se purifican hasta cierto grado, ¿verdad? Hasta hacerlas, pues generalmente reconocidas como seguras o para utilizar de grado alimenticio y se pueden utilizar mezcladas con glutamato, con otras cosas y en los ablandadores. Depende de las enzimas, ¿verdad?
Pero sí, déjenme buscar, porque son muy utilizadas, en el área de alimentos. Yo creo que en muchas áreas de la industria química, pero en la de alimentos sí se usan mucho las enzimas. Por ejemplo, un ejemplo es la lactasa. Para elaborar las leches deslactosadas se utiliza la lactasa. No sé el proceso, si seguramente fijan la lactasa y hacen pasar la leche a través del equipo donde actúa la enzima, le dan un cierto tiempo de reposo, supongo, y después sale ya la leche con la lactosa hidrolizada. Pero déjame checar el proceso exactamente. Pero acuérdense, las enzimas tanto se pueden adicionar al alimento como utilizarlas, fijarlas en soportes y hacer que ahí el sustrato pase y actúen, y ya nada más se retira el producto, ¿verdad? No lleva la enzima como tal. No sé si Andrea, ustedes vieron algo con el doctor Márquez. Yo no llevé clase con el doctor Márquez. ¿Qué clase da? Da microindustrial. Ahí ven mucho sobre procesos de enzimáticos y fermentaciones, todo lo que son enzimas. En microbiología industrial, antes se veía enzimas, no sé ahorita si les da enzimas o qué, pero Es que para mí microindustrial era optativa y no la llevé. Ok, o con, no sé, es que qué otra materia llevan ustedes que puedan ver enzimas en la carrera. Con Iván, pero no, con Iván no creo, ¿verdad? Aquí lo van a ver, no se preocupen, lo van a ver en segundo semestre, creo que van a ver más procesos de este tipo, donde biotecnología, pues, donde utilizan tanto enzimas que fueron enzimas y microorganismos, todos los reacciones bioquímicas que se pueden presentar en los alimentos por efecto de microorganismos, de las enzimas, de los microorganismos, o aisladas de microorganismos o de otras fuentes, ¿verdad? De todos modos, si les interesa, en el de FENEMA viene el capítulo y van a hacer unas tareas, van a tener oportunidad de leer esto. Pero si les interesa, déjenme checar, por ejemplo, el de la leche, si les interesa, o en lácteos no vieron cómo se la forma en la industria, exactamente cuál es el proceso para la leche deslactosada. Yo En el tengo una caso de idea. Andrea, mande. Perdón. O en alguna materia donde hayan visto algún proceso, sobre todo en las tecnologías, que es donde ven procesos, ¿verdad? Y ya algún proceso donde hayan visto cómo se fabrica la leche deslactosada, por ejemplo, que lleva, porque tienen que acondicionar la leche, ponerla a cierta temperatura, pero exactamente el proceso y el equipo utilizado, no sé, pero déjenme checarlo y les mando, si pueden, si tienen chance, chequen ustedes y yo también lo voy a checar para ver si en la próxima clase podemos revisar en los equipos o el proceso, no sé si me explico. Sí. De todos nos vamos a seguir viendo reacciones bioquímicas y vamos a tener más oportunidad de verlo. Las etapas del proceso, los equipos, podríamos buscarlos porque yo no los tengo aquí, no los incluí, nada más las etapas en algunas. Por ejemplo, en la hidrólisis del almidón, cómo se lleva a cabo la hidrólisis del almidón, que ahí sería pues a través de enzimas, ¿verdad? Pero si las enzimas se adicionan a la mezcla de almidón con agua, o la mezcla se hace pasar a través de algún equipo donde están fijas las enzimas. Entonces, déjenme ver exactamente el equipo, cómo es. Yo creo que por ahí va la duda de Lee, si las enzimas están fijas o se adicionan. Ambos se pueden hacer, ¿verdad? En el caso de las carnes se adicionan, pero habrá otros equipos donde el alimento pasa a través del equipo y la enzima está ahí en algún soporte y le permite actuar, pero la enzima no se pierde, ¿verdad? Entonces, déjenme checar de ambos, el de la carne como tal, se utilizan y se adicionan, pero en algún proceso donde pase el alimento a través del equipo y ahí se lleve la hidrólisis enzimática. Si quieren para la siguiente clase, también si ustedes tienen chance de los libros que yo les pasé, ahí vienen muchos ejemplos en los capítulos de enzimas, ahí vienen, por si tienen chance, ¿eh? De todos nos van a hacer algunas tareas y ya van a tener oportunidad de revisar esos capítulos. Sí, está. Sí. Bueno, las reacciones de los monosacáridos con álcalis, ¿verdad? ¿Qué pasa con los monosacáridos cuando están en condiciones alcalinas o de pHs elevados? Bueno, se dan reacciones de isomerización prácticamente, ¿verdad? Las aldosas y las cetosas sencillas que tienen el mismo número de átomos de carbono
pues son isómeros. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa son isómeros, ¿verdad? Y todas las aldosas y las cetosas, tienen la fórmula, pues la misma fórmula y pueden interconvertirse. O sea, todas las aldosas y cetosas que tengan la misma fórmula molecular, pues van a poder interconvertirse entre ellas, ¿verdad? En este caso, pues las isomerizaciones pueden ser catalizadas por bases o por enzimas, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos de qué reacciones de isomerización nos interesan? Pues aquellas que tengan una aplicación en la industria, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, en esta reacción tenemos glucosa. La glucosa, que hasta cierto punto es abundante o la podemos obtener en grandes cantidades a partir de la hidrólisis química o enzimática del almidón. Vamos a obtener glucosa y esta la podemos convertir en isómeros de interés, ¿verdad? Que por sí solos la fructosa y la manosa en la naturaleza, aunque están, no abundan. Entonces, una forma de obtener fructosa y manosa es a través de una reacción de isomerización previa enolización, ¿verdad? Previa formación de un enodiol. Entonces, se puede obtener esta mezcla. De esta forma, este es el principio que se utiliza para la obtención de jarabes de maíz altos en fructosa o para la obtención de manosa y posteriormente manitol, que les comentaba, ¿verdad? Entonces, aquí a esta reacción se le conoce como transformación de Lobry de Bruin, Alberta Van Eckenstein. El nombre está muy largo, ¿verdad? Pero prácticamente se da cuando en solución alcalina débil, a 20 grados centígrados, el álcali cataliza la epimerización de la glucosa en manosa. Aquí hablamos acuérdense que la glucosa y la manosa son epímeros, ¿verdad? En el carbono 2. Entonces, aquí es una epimerización y aquí es una isomerización. Las dos son isomerizaciones, pero aquí es específicamente una epimerización. Bueno, entonces, y la isomerización en defructosa vía enolización, ¿verdad? O tautomerización cetoenólica, ahorita vamos a ver qué es. Y se produce en el equilibrio una mezcla de 65% de glucosa, 32% de fructosa y 3% de manosa. Entonces, esta reacción se puede dar a través, en forma química y enzimática. Generalmente los procesos combinan ambos métodos, ¿verdad? Bueno, acá, déjenme, bueno, aquí tenemos el mecanismo de reacción, ¿verdad? De la isomerización de la que hablábamos en condiciones alcalinas. Bueno, la de glucosa, aquí tenemos el tautómero Z y el tautómero enol. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Bueno, los tautómeros son un par de isómeros funcionales o isómeros con grupos funcionales distintos. Realmente el cis-enodiol, no es un compuesto, es un compuesto de transición o de esos compuestos que nada más se forman y desaparecen, no lo podemos aislar, ¿verdad? Es un paso para que se dé la fructosa o de fructosa a glucosa. Y también acá en el transenodiol es déjenme ver si aquí lo anoté. No lo anoté, es un compuesto de transición, ¿verdad? Se les llama, donde nada más es un paso para que se forme la manosa. En el equilibrio vamos a tener solamente glucosa, fructosa y manosa, ¿verdad? Y los tautómeros, entonces, ¿qué son? Pues son isómeros funcionales. Es decir, aquí está el tautómero ceto y el tautómero enol. El tautómero ceto, pues, tiene el grupo aldehído. O la doble ligadura está en un carbonilo, ¿sí? Y acá en el enol, la doble ligadura está acuérdense que es un enol, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Es un alqueno es un alqueno que tiene un grupo OH unido a uno de los carbonos que a su vez está unido al otro carbono a través de doble ligadura. Es decir, tiene una doble ligadura entre dos carbonos y tiene uno o dos OHs, pueden estar unidos a los carbonos. Esto sería un enol, ¿verdad? En este caso es un dienol o un enodiol. Entonces, pero este es un compuesto de transición. Entonces, la glucosa debe ser capaz de formar este tautómero, o esta enolización, darse esta enolización para posteriormente darse la fructosa o transformarse en fructosa. Aquí vamos a ver la transformación puede empezar con cualquiera de los compuestos, ¿verdad?
con la glucosa, con la fructosa, con la manosa, y en el equilibrio siempre se va a obtener la misma mezcla de los monosacáridos, pero pues obviamente siempre se empieza con glucosa porque es la que más abunda, ¿verdad? Porque se obtiene de la hidrólisis del almidón. Bueno, la tautomerización, aquí les voy a poner todos, ¿sí? Las aldosas, que son los monosacáridos con grupos aldehídos, y las cetosas o monosacáridos con grupo cetona, pueden existir como una mezcla en equilibrio de dos tautómeros, llamados tautómeros ceto, o la forma cetónica, y el tautómero enol, o la forma enólica. Está aquí, ¿verdad? ¿Cuándo están en esta forma? Cuando están en forma de aldehído, ¿sí? Por ejemplo, aquí la glucosa está en la forma cetónica. La doble ligadura está en el carbonilo, aquí está el grupo aldehído. Esta es la forma cetónica, la de glucosa aquí está en forma cetónica, ¿verdad? Y puede interconvertirse o convertirse a la forma enólica. Acuérdense que el enodiol pues es un compuesto de transición, ¿verdad? Que estaría aquí. Aquí está la glucosa, aquí está el enol. Se da en condiciones alcalinas, aquí tenemos, en condiciones alcalinas, este compuesto va a donar este protón, dona este protón y por resonancia se estabiliza, y de esa forma se transforma, se obtiene el enodiol. Déjenme ver acá. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Entonces, estas dos formas pues difieren en la localización del protón y del doble enlace, decíamos, ¿verdad? En la forma cetónica, el doble enlace está en el carbonilo, y en la forma enólica está entre dos carbonos, y a uno de ellos pues está unido un OH. Entonces, cuando el carbohidrato se encuentra en forma cetónica, el hidrógeno alfa, para que un compuesto carbonílico tenga la capacidad de presentarse en la forma enólica, debe tener un átomo de hidrógeno alfa unido a uno de los átomos de carbono adyacentes al grupo carbonilo. Es decir, el grupo carbonilo, acuérdense que el carbono adyacente al grupo carbonilo es el carbono alfa y tiene un hidrógeno alfa. Entonces, ese hidrógeno fácilmente se pierde en condiciones alcalinas. El hidrógeno alfa en un compuesto carbonílico es más ácido que los hidrógenos normales unidos a un átomo de carbono. Esto se debe a que el grupo carbonilo tiene una carga parcial positiva. Aquí está, ¿verdad? Los electrones de unión se desplazan hacia el carbono carbonílico. Es decir, acuérdense que aquí esto está polarizado. Los electrones que comparten tanto el carbono como el oxígeno en el grupo carbonilo están cargados hacia el oxígeno. Entonces, todos los electrones se desplazan. Tiene una carga parcial positiva. Entonces, atrae a los electrones hacia él, los que comparten, y fácilmente es extraído por un álcali o una base, ¿verdad? De esta forma se forma el anión enolato o el enol, ¿verdad? Que es un compuesto de transición, y luego da paso a la formación de glucosa fructosa. Aquí tenemos, bueno, más o menos me expliqué o no mucho. Aquí está mejor, se explica mejor aquí. Acuérdense que aquí está el carbono cuando está en forma en el tautómero, lo que acabamos de comentar, ¿verdad? La glucosa, ¿por qué sufre esas transformaciones en condiciones alcalinas? Porque este carbono, el carbono alfa, que es el adyacente al carbonilo, y ya sabemos por qué, aquí tiene una carga parcial positiva, entonces atrae hacia él los electrones que comparte, y a lo dona, ¿verdad? Y se da, entonces, sale como un protón, y se forman estos electrones, se vienen para acá y forman la doble ligadura del enodiol, y en condiciones alcalinas, pues se da todo la formación del cis-enodiol. No sé si más o menos me di a entender. Sí. Sí. De todos modos, no, en el examen no viene esto, ¿verdad? Lo importante, no viene el mecanismo de reacción, simplemente conocer que en condiciones alcalinas los monosacáridos sufren reacciones de isomerización, ¿verdad? Y en este caso, una reacción importante sería esta,
la transformación del Lubri de Bruin, Alberda, Van Eckenstein, aquí está, ¿verdad? Que prácticamente es esta, la mezcla entre glucosa, fructosa y manosa. Sí, porque se utiliza para obtener jarabes de maíz altos en fructosa o manitol. Entonces, en condiciones alcalinas, los monosacáridos sufren reacciones de isomerización, ¿verdad? Y aquí, pues tratando de explicar más o menos el mecanismo de reacción, por eso puse todo esto aquí. Aquí está, cómo se llevaría a cabo la extracción, por así decirlo, del protón por parte de la base y cómo se da la formación del enol, ¿verdad? Y da paso después a la formación de la fructosa. Bueno, en condiciones alcalinas aún más fuertes, acuérdense que lo que acabamos de comentar es a 20 grados centígrados y y la alcalinidad no es tan elevada, ¿verdad? Pero cuando se incrementan las condiciones o el pH y la temperatura, pues se producen isomerizaciones cetoenólicas, pero a lo largo de toda la cadena del carbohidrato y se producen enodioles, ¿verdad? De muchos tipos. Por ejemplo, aquí estamos partiendo de una cetosa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es una cetohexosa. Entonces, también en condiciones alcalinas, pues se dan la formación de los enoles, del 2,3-enodiol, y se va isomerizando. El caso es que se forman todos estos compuestos y de una cetosa puede convertirse en una aldosa. Entonces, esta es una transformaciones del Lubri de Bruin, todo el nombre, ¿verdad? A concentraciones de la base y temperaturas pues más elevadas, se dan isomerizaciones. Y bueno, en condiciones alcalinas y temperaturas aún más elevadas, pues se presentan reacciones de deshidratación, por ejemplo, ya aquí se empiezan a perder moléculas de agua y la deshidratación alcalina de la D-glucosa y de la gilosa producen el 5-hidroximetilfurfural, el cual es el precursor, pero bueno, en este caso se fragmenta, ¿verdad? El cual puede sufrir una deshidratación y posterior fragmentación para dar ácido lebulínico y una serie de compuestos, o también es el precursor de las melanoidinas, que son los compuestos que generan los colores oscuros en las reacciones de oscurecimiento. Entonces, si se fijan, lo complejas que son estas reacciones, y aquí nada más estamos partiendo de glucosa, a lo mejor aquí como vimos acá, estamos partiendo nada más de una mezcla de glucosa, una solución de glucosa la empezamos a calentar en condiciones básicas y todas las reacciones que se pueden dar y todos los compuestos que se pueden formar. Entonces, por eso vamos a ver después en la reacción de caramelización que dependiendo de los reactivos y la temperatura que se utilice, se pueden formar compuestos muy diferentes y muchas de estas reacciones generan aromas y sabores específicos que se utilizan en la industria para la síntesis de saborizantes específicos. Por ejemplo, el sabor a café o el sabor a miel de abeja. Entonces, muchas de estas reacciones pues se van a utilizar ya específicamente, ¿verdad? Pero aquí supongamos que estamos partiendo de una solución alcalina de glucosa, una solución de glucosa, perdón, con un pH alcalino y lo vamos calentando. Entonces, lo que vamos a ver principalmente son reacciones de isomerización cetoenólica, ¿verdad? Y ya en cantidades a concentraciones o a pHs más básicos y temperaturas más elevadas, pues ya se empiezan a dar reacciones de deshidratación, ciclación, y esto pues ya lleva a otros compuestos, ¿verdad? También hidrólisis, empiezan a fragmentarse también muchas de las moléculas. Y entonces fíjense todo qué complejas son las reacciones, y esto es nada más esa, ¿verdad? Cuando veamos la de Maillard es más compleja, pero aquí pues estos son algunos de los compuestos que se forman, y bueno, a temperaturas más altas y en condiciones aún más alcalinas, ocurren reacciones de fragmentación de los azúcares para producir un gran número de compuestos, ¿verdad? Y en presencia de oxígeno, pues se pueden dar reacciones de oxidación y descarboxilación. Fíjense, todo tipo de compuestos, en este caso de fructosa, se pueden formar gliceraldehído, ácido glicérico, ácido enolpirúvico. Muchos de estos contribuyen a los sabores y a los aromas. Ya cuando se dan fragmentaciones y se generan compuestos de bajo peso molecular, muchos de esos se desprenden y son los que contribuyen a los aromas y a los aromas, principalmente en las reacciones de Maillard, por ejemplo. Acuérdense que por ejemplo, esta reacción de monosacáridos en condiciones alcalinas es la base para la reacción de caramelización.
Acuérdense que vamos a ver más adelante que la caramelización en condiciones se puede dar anhidra. Por ejemplo, cuando ustedes hacen flan o si han hecho flan o les ha tocado ver cómo hacen el flan o el caramelo, ponen azúcar o sacarosa a altas temperaturas y podemos observar cómo primero se funde, después hay una etapa como de espumado donde se dan reacciones de deshidratación y cómo al final de un sólido o de un polvo de ciertas características obtenemos un líquido altamente viscoso con olor, color y sabor a caramelo. Entonces, algo pasó ahí, ¿verdad? Pues fueron las reacciones de oscurecimiento. Ahora, si ustedes al azúcar le ponen agua y le ponen tantito limón o le ponen bicarbonato, van a ser diferentes las características que obtengan de ese caramelo. Es decir, el limón daría un pH ácido y el bicarbonato un pH alcalino, ¿verdad? Entonces van a ver cómo son diferentes el color que se forma y las características del caramelo. Y con todo eso se juega, ¿verdad? Para obtener caramelos de diferentes tipos y con diferentes propiedades. Eso es nada más en la caramelización. Ahora imagínense en la de Maillard, que vamos a ver más adelante, donde ahí intervienen, aparte de los monosacáridos o de los azúcares simples, también las proteínas o aminoácidos, pues es mucho más compleja las reacciones que se dan. No sé si me expliqué en esto. Esta reacción, esto que acabamos de ver, lo vamos a retomar más adelante. Es una de las condiciones en las que se da la caramelización. La caramelización de azúcares simples en condiciones alcalinas sufre este tipo de reacciones. ¿Más o menos me expliqué? Sí. Sí, más adelante lo vamos a retomar, esto. Pero ya sabemos qué le pasa a un monosacárido en condiciones alcalinas y con temperaturas elevadas. Conforme aumenta a diferentes pHs van a dar diferentes reacciones o mecanismos de reacción, ¿verdad? Vimos aquí cómo se va incrementando el pH o haciéndose cada vez más alcalino y la temperatura más elevada y cómo ya va variando los mecanismos de reacción, ¿verdad? Al principio hablábamos nada más de isomerizaciones, y después ya estamos hablando que se dan deshidrataciones, se forman ciclaciones o ciclizaciones, ¿verdad? Ciclaciones, fragmentaciones, va variando. Y si hay oxígeno, pues reacciones de oxidación y descarboxilación. Y conforme cambian las condiciones, pues también van a cambiar el tipo de productos que se generen en la reacción y las características que se van a dar. Esto lo vamos a retomar más adelante, cuando veamos caramelización, y ya nos va a hacer más sentido, porque hay varios tipos de caramelo que se utilizan, o el edulcorante o el colorante caramelo. Hay 4 clases de caramelo y las 4 clases se distinguen porque tienen diferentes características y se utilizan en diferentes tipos. Por ejemplo, el caramelo tipo 4, clase 4, se utiliza para las bebidas, a las bebidas como Coca-Cola o los alimentos muy ácidos, para darles esos colores oscuros, y otras, o para bebidas alcohólicas también. Entonces, el tipo de caramelo pues va a depender del tipo de reacción que se dé, y esa reacción nosotros la podemos inducir hacia un lugar o hacia otro, dependiendo de las condiciones de temperatura y de los reactivos que pongamos. El tipo de si es un ácido, si es una base, si tenemos sales de amonio. Entonces lo vamos a retomar más adelante, Ahora, la gilosa o glucosa isomerasa comercial, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de la reacción, bueno, aquí es una isomerización. Acabamos de ver la isomerización química, pero ahora vamos a ver la isomerización enzimática. Bueno, la glucosa isomerasa, convierte el jarabe de maíz de alta glucosa en jarabe de maíz de alta fructosa, utilizado comúnmente como agente endulzante, ¿verdad? En refrescos y en muchos alimentos. Aquí esto es importante, porque el exceso, el consumo excesivo, aunque la fructosa es un azúcar o es un monosacárido que está en la naturaleza, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, si no tiene ningún problema, pues lo puede metabolizar perfectamente. El punto es que el exceso en su uso, o sea, el uso excesivo de la fructosa para el procesamiento de alimentos, está relacionado o se ha relacionado con el incremento en diabetes tipo 2. Claro que el problema de la enfermedad de la diabetes, bueno, tiene muchos factores hereditarios, etcétera, ¿verdad? Pero los alimentos también tienen un impacto muy importante. Entonces, aquí yo en esta tarea
que es, dice, fructosa sirve cuando tecnología. No, no es esta, es la siguiente. Estos artículos que dicen efectos benéficos y deleterios del consumo de fructosa. Explica todo el aspecto de hormonal, ¿verdad? O de endocrinología y nutrición. Las bebidas azucaradas, más que un simple refresco. Lo vamos a ver ahorita con un video muy interesante. Y implicaciones metabólicas del consumo excesivo de fructosa. Entonces, se ha relacionado en estos artículos, que aunque no son muy recientes, 2007, 2008, si ustedes buscan artículos más recientes, seguramente van a encontrar más información y más actual, ¿verdad? Obviamente, de la relación que existe entre la ingesta excesiva de fructosa y la enfermedad de diabetes tipo 2, ¿verdad? Y pues ustedes saben que el problema de diabetes, así como cáncer, hay ciertas enfermedades que ahorita son el top 10, ¿verdad? A nivel mundial, ya no digamos aquí en nuestro país, sino en muchos países. Son las principales enfermedades que sufren la población, y acuérdense que estos problemas pues son crónicos y aparte van mermando la capacidad de las personas. O sea, no es de que un día para otro nos vamos a morir, ¿verdad? Sino que con el tiempo la salud, la calidad de vida, etcétera, y el impacto que tiene pues en los países, en la economía, en los sectores de salud de los países. Entonces, fíjense, un alimento, cómo de un alimento puede tener tanto impacto en la vida de alguien, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar, bueno, pero si yo no consumo fructosa casi, o sea, yo no como nada con azúcar, pero el problema es que la fructosa se encuentra en muchos alimentos que no nos saben dulces. Por ejemplo, la salsa catsup tiene fructosa, tiene jarabe de maíz alto en fructosa, y dice uno, pero pues si no sabe dulce. Hay muchos alimentos, en los panes se utiliza fructosa. Entonces vamos a ver más adelante por qué se usa tanto la fructosa, ¿verdad? Para el procesamiento de algunos alimentos. Pero el problema, desde el punto de vista tecnológico, pues la fructosa tiene muchas ventajas, pero desde el punto de vista de salud o el impacto que tiene en la salud, pues son muchas las desventajas de